Buenas tardes a todos los participantes, a todas las participantes de la formación Aula del Futuro, proyecto de formación. Hoy vamos a formarnos en esta sesión educativa esta tarde en el KIT 2. Para ello tenemos a Mari Carmen Montoya, que es embajadora. ¿Sí se oye? ¿Sí? Que no se me ve. Bueno, tenemos a Mari Carmen Montoya, que es embajadora por la región de Murcia, embajadora nacional, y bueno, pues ella nos ha preparado la formación de esta tarde. Luego al final seguro, vais a poder hacer preguntas y hacer consultas también a través del chat. Vamos a ir nosotros contestando y las que veamos que es conveniente que conteste Mari Carmen, pues las vamos a ir dejando en el chat. Y sin más, porque vamos ya sobre hora, pues adelante, bienvenida Mari Carmen, agradecerte tu presencia con nosotros, con el proyecto de formación de Aula del Futuro de Castilla-La Mancha y bueno, bienvenida y todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, perdón por el retraso, han sido problemas técnicos míos, que no se me actualiza, vamos, de todo. En el Aula del Futuro también hay problemas técnicos, aviso. Y agradeceros a vosotros, a Castilla-La Mancha, contar conmigo para ayudaros en la puesta en marcha de las aulas del futuro ahí en vuestra comunidad. Yo esta tarde os voy a hablar del KIT 2, de cómo diseñar el aula del futuro, porque supongo que ya lo habréis oído en la anterior ponencia y si no lo vais a oír mucho con nosotros. Cuando todo el mundo se lanza piensa en aula del futuro, piensa en mobiliario, piensa en lo último de lo último en tecnología. Bueno, pues a mí siempre me gusta decir, recordar unas palabras de mi compañero Guillermo Medrano, embajador por La Rioja, que dice que la tecnología sin metodología es cacharrería. Hoy vamos a ver eso, cómo adecuar el espacio del centro, que vais a descubrir cómo tenéis muchas cosas que estáis haciendo ya. Entonces, a lo largo de la tarde, en mi tiempo os voy a hablar del modelo aula del futuro, de cómo establecerlo, cómo dar los primeros pasos para iniciaros en este proceso de transformación. Las zonas del aula del futuro en las que veremos cuáles son las zonas, qué se puede hacer y las herramientas que podemos emplear en cada una de las zonas para sacarles el máximo partido. Luego, he puesto ejemplos de aulas del futuro de distintos lugares de España. Acabo de hace unos minutillos de añadir una de Murcia que la inauguraron ayer, para que veáis que la transformación no es tan complicada, que hay muchas cosas que tenemos en los centros que nos podría servir. Y luego, diseñando nuestro aula del futuro, una serie de consejitos que tenéis que tener en cuenta. Una vez que hayáis hecho como el análisis previo, cuando ya nos ponemos con el lápiz y papel, porque el lápiz y el papel se sigue usando en el aula del futuro, a hacerlo. Y finalmente, pues os dejo una bibliografía por si queréis profundizar en todo el tema de diseños de espacios y de transformación de espacios. Así que vamos con el modelo aula del futuro. Lucía, pincha donde pone aula del futuro, por favor, que ahí hay un desplegable. Vamos a ver, el modelo aula del futuro, ¿qué es? Es una autoevaluación de las características del centro educativo. Es decir, si queremos hacer una transformación, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, ponernos a hablar, a reflexionar. Y este proceso se hace en 5 dimensiones. Que serían los ítems a tener en cuenta para reflexionar sobre nuestro centro educativo serían los estudiantes, en los que podríamos pensar y reflexionar sobre la frecuencia en la que desarrollan de forma independiente las tareas. Vamos a ver, en Aula del Futuro el profesor cambia bastante el rol. Dejamos el aula tradicional donde el profe explica, los alumnos copian, completan, son más pasivos. Entonces tendremos que tener en cuenta y tener claro, pues eso, la frecuencia en la que desarrollan las tareas de forma independiente, cómo son capaces de hacerlo, si lo hacen, si no lo hacen, para saber qué aspectos metodológicos también hay que transformar y que cambiar. Otro ítem a tener en cuenta son los profesores, es decir, el profesor imparte simplemente la tarea, la materia, la asignatura, o además va diseñando situaciones, bueno, ahora es la palabra situación de aprendizaje, está muy de moda. Diseña también el aprendizaje, hace investigaciones, porque eso también es importante a la hora de conocer un poco el centro educativo y la capacidad de transformación. La evaluación, es decir, ¿qué tipos de evaluación se realizan en nuestra práctica diaria? Usamos distintos tipos de evaluación, distintas herramientas. Incluimos la autoevaluación y la coevaluación.
ya os digo, aula del futuro implica un cambio metodológico, es darle un poquito la vuelta a lo que se hace de forma más tradicional. Entonces, estos aspectos son muy importantes. El cuarto aspecto, la cuarta dimensión en la que tenemos que reflexionar es la capacidad de innovación de la escuela. Es decir, ¿se incluye una estrategia completa que incluye la competencia digital? Vamos a ver, hoy en día sí, porque estamos todos los centros con el tema de los planes de digitalización que se han lanzado en las distintas comunidades, pues ahora sí se está teniendo en cuenta. Supongo que estaréis con Selfie elaborando el plan digital de centro. Entonces, hoy en día la capacidad de innovación de la escuela pues está cambiando muchísimo, pero hay que reflexionar sobre ella. Y por último, la última dimensión que tenemos que tener en cuenta son los recursos. La tecnología que se utiliza se utiliza dentro y fuera del aula. ¿Se utiliza en cualquier momento del proceso de aprendizaje? Estos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a plantearnos el cambio que se va a hacer en los centros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿cómo vamos a establecer ese modelo de aula del futuro? Pues, por un lado, tenemos autorreflexión en el chico, el pensamiento del chico es donde está la información, lo que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, hay que hacer una autorreflexión, hay que establecer un cuestionario para determinar el nivel de la escuela en cada dimensión del modelo de madurez. Ahora más adelante os contaré cómo es el modelo de madurez. Identificar qué necesita la escuela para su desarrollo. Esto se puede hacer a través de un debate, recoger todas las ideas del equipo de digitalización o de transformación metodológica, depende cómo lo llaméis y cómo lo organicéis. Y además, utilizar los resultados como banco de pruebas y para futuras acciones. Esto quizás pueda sonar un poco problemático, es decir, no experimentamos con los niños, no estamos haciendo con nuestros alumnos, ale, vamos a hacer esto porque está de moda. No, no se trata de eso, sino de nos hemos formado, que es lo que estáis haciendo, hemos iniciado una transformación, vamos a ver esos resultados, si sirven, vamos a ver qué mejorarlos. La reflexión es continua, la evaluación es continua, que muchas veces yo creo que se nos olvida hacer esa evaluación de las tareas, de qué podemos mejorar. Y luego tenemos la guía de referencia del aula del futuro, que establece el punto de partida para discusiones. El equipo de innovación hay que constituir un equipo de innovación con diferentes participantes. Cuantas más personas de la comunidad educativa estén representadas, mucho mejor. Es decir, que los padres deberían estar reflejados en ese equipo de innovación o al menos tener una comunicación fluida para indicarles lo que se va a hacer en el centro, cómo va a afectar al día a día, porque va a haber un cambio metodológico. Lo lógico es que haya personas del equipo directivo. Vale, que silencie mi ordenador. Vale, ya. Entonces, cuantas más personas estén en primaria es quizás fácil porque si hay una persona de cada ciclo, que bueno, ahora que volvemos a los ciclos, de infantil, alguien de infantil y de primaria de los ciclos, personal de idiomas, ¿por qué no? En educación física, ¿por qué no? Que también pueden hacerlo. En los institutos, pues al menos un miembro de cada departamento que vayan a participar. Y en la guía de referencia al modelo también nos establece el tener un entendimiento colectivo donde está la escuela en términos de innovación. Es lo que hacía referencia antes pues eso, de la capacidad de innovación de la escuela. No nos tiene que dar miedo reconocer que estamos mal, si estamos mal. O sea, hay gente que no, vamos a decir la realidad, porque todo esto hay que hacerlo teniendo en cuenta nuestro contexto y los contextos son muy diferentes. Y luego, pues, identificar qué debería incluir la escuela en la situación de aprendizaje para alcanzar el siguiente nivel. Es decir,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya os digo, ahora cuando veamos cómo hacerlo, cómo establecer la guía de referencia, lo vais a ver más claro. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? ¿Qué herramientas podemos emplear? Pues tenemos en la rueda roja, tenemos a Selfie, que supongo que lo conocéis, porque es la herramienta que se está utilizando como herramienta de autoevaluación del centro. A mí es una que me gusta mucho, os he dejado ahí el enlace por si no la conocierais. Selfie, desde que la conocí, me gustó por una sencilla razón. Lo veía muy sencillo, es decir, puedes utilizar las preguntas ya que te da cerradas o puedes hacerlas tú, adaptadas a tu contexto, teniendo en cuenta lo que quieres saber, lo que crees que. Y además es muy interesante porque nos permite realizarlo en diferentes momentos. Lo ideal sería hacer selfie al inicio del proceso de transformación. Luego, al final del primer año, quizás sería otro buen momento para ver cómo han ido evolucionando la situación y cómo se ha ido progresando. Y ya, bueno, y ya después hacerlo de forma periódica. Y más que en los claustros son dinámicos y cambia la gente. Entonces, es interesante conocer todo eso. Luego tenemos que en la rueda verde tenemos el modelo de madurez del aula del futuro. Esto es otra herramienta que se propone desde Future Classroom Lab, donde tendríais que registraros en ese enlace y nos permite obtener informes para hacer autoevaluación, para hacérsela a los alumnos, al docente, informes sobre la evaluación, sobre la capacidad de innovar del centro educativo y sobre los recursos. Es decir, sobre las 5 dimensiones que propone el modelo de aula del futuro. Está solo en inglés. O sea, aquí tendríais que contar con los de inglés para hacerlo, porque no lo han traducido. Y luego tenemos en la rueda gris la guía de referencia para el modelo aula del futuro, que aquí establece por un lado, el papel del profesorado, el del alumnado, los objetivos pedagógicos y evaluación, la capacidad del centro para dotar de innovación, herramientas y recursos. Y 5 niveles. Lo normal sería que empezásemos en un nivel 1 o 2, depende, hay centros que están más avanzados, pero si estáis en el 1, lo ideal es pensar saltar de uno a otro, es decir, no quiero llegar al 5 ya, si estoy en el 1, llegaré, pero con el tiempo. Ahora mismo, si estoy en el nivel 1, el objetivo debe ser pasar al nivel 2, es decir, tiene que ser progresivo, no ir dando saltos, porque si damos saltos, las cosas no se nos van a quedar bien realmente, no se van a conseguir los objetivos que se pretenden. Entonces, hay que ir haciéndolo así, poquito a poco. Si estoy en el 2, pues la intención, el objetivo es pasar al 3. Y así con todo, si estoy en el 3, vamos al 4. Pero ya os digo, siempre mirad vuestro entorno, mirad las características de vuestro centro para establecer ese punto de partida, porque es fundamental. O sea, puede que el de centro tenga una dotación increíble, pero que no se esté utilizando, no se sepa y estemos en el nivel 1. ¿Por qué no? O sea, es totalmente factible. Entonces, una vez que hemos establecido las herramientas, sabemos nuestro punto de partida, tenemos las zonas del aula del futuro. Es decir, vale, estamos aquí, queremos hacer nuestro cambio. En la imagen hay 3 características ocultas que son fundamentales. Haz clic, por favor. En cualquier. Es decir, el aula del futuro, las zonas son flexibles. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Flexibles a qué se refiere? Es decir, que aunque nos diga que hay una zona de desarrollo, no tiene por qué ser en esa zona hacer las actividades de desarrollo. Que va, a lo mejor necesito todo el espacio en un momento determinado. Pero es que a lo mejor hay otra cosa, y es que necesito todo el centro. Es decir, a lo mejor para la zona CREA no tengo un espacio físico adecuado en un aula, a lo mejor es muy grande, pero no sean las condiciones necesarias para para establecer la zona CREA. Si quiero poner un croma, a lo mejor necesito un espacio más silencioso en el centro. Y eso lo tengo al final de un pasillo,
que tiene buena iluminación, ventanas laterales, pues a lo mejor me puedo llevar ahí la zona CREA. Es decir, el propio centro puede ser todo un aula del futuro. Las zonas del aula del futuro pueden estar repartidas. Cierto es que es mucho más fácil de coordinar y de realizar las tareas si en un mismo espacio físico tenemos las distintas zonas, porque a la hora de que esté el profe, salvo que seáis varios realizando lo mismo y podáis dividir a los alumnos, por no dejarlos solos, vamos, fundamentalmente. Entonces, ya os digo, eso es adaptarse a los espacios del centro. A lo mejor tenéis una pequeña aula pequeñita de algún departamento que se ha quedado en desuso y lo podéis usar pues, para crear una radio escolar, una zona de podcast, ¿por qué no? Y puede estar incluida dentro de CREA, pero no en el espacio físico, donde están todas las demás zonas. Eso es totalmente factible. Luego, las zonas del aula del futuro tenemos que fomentan la participación del alumnado. No lo quites, por favor. Es decir, por eso son flexibles, son abiertas. Y es lo que os he dicho, el rol cambia. El alumno es el protagonista. El profe, los docentes nos convertimos realmente nos convertimos en guías, en orientadores. Sí, proponemos las tareas, proponemos situaciones de aprendizaje, las distintas tareas y los vamos guiando. Y lo que os he dicho, y os voy a mencionar mucho y seguro que mis compañeros también mencionan, implican un cambio metodológico por ese cambio de rol del alumnado y del profesorado. Es decir, no quiere decir que los vayamos a dejar ahí solos a la aventura, sino que vamos a estar con ellos continuamente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente. Cuando iniciamos la transformación y el diseño de nuestro aula del futuro. Y ahora, a continuación es, ¿qué zonas hay? Porque a lo mejor ya algunas siguiente diapo. Vale, pues tenemos, en la zona interactúa, ¿qué se puede hacer? Pues en la zona interactúa podremos hacer diálogos, análisis, debates, es una zona de interacción, como bien dice su nombre. Se pueden hacer muchas más cosas. En un momento determinado esa zona a lo mejor se convierte en algo diferente. ¿Por qué no? Dada la flexibilidad que tenemos. En la zona desarrolla, pues sería un poquito más las zonas donde depende del mobiliario, pues se planifica, se diseña, se puede hacer programación si vais a utilizar robótica. Entonces, hay que tener pues eso, una zona acondicionada para llevar a cabo el desarrollo. Zona CREA, pues la zona CREA es la que todo el mundo asocia con el croma. Es la zona de creación también puede ser zona de presentación, ¿vale? Y os digo el motivo. Porque si van a presentar el resultado de una investigación, lo crean y ahí mismo lo pueden exponer a la vez que están creándolo. Ya os digo, eso depende de cómo configuréis las actividades. Luego tenemos la zona Explora, que es otra zona de investigación. Estas imágenes las he sacado del Gobierno de Canarias, que ahora os enseñaré cómo lo llaman ellos. Y ellos investiga y desarrolla, explora e investiga, la consideran lo mismo. No tenemos por qué tener todas las zonas, que es algo también que se me ha olvidado. Pues es una zona donde vamos a realizar investigaciones, pues a lo mejor utilizando libros de texto, ¿por qué no? A lo mejor vamos a hacer descubrimientos o vamos a estar, si tenemos microscopios, van a estar ahí analizando cositas. En la zona presenta, que es la que todo el mundo luego asocia con las gradas, que queda muy espectacular, pues esa es la zona donde se realiza pues eso, las explicaciones. Puedes presentar una explicación para que otro grupo realice una parte de su tarea, si lo haces de forma cooperativa. También se puede convertir en una zona de debate para realizar las tareas y llevar a cabo las situaciones de aprendizaje. Y bueno, luego tenemos la zona de investiga, que viene a ser un poquito similar a explorar. Investigar, explorar, realmente son sinónimos. Y tendríamos, pues, esas zonas. Y ahora, vale, tenemos zonas. Tenemos
claras más o menos las actividades, sabemos que podemos utilizarlo. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Lo mismo, repito, es algo que diré mucho, todo es flexible. O sea, en la zona interactúa se hace una propuesta pues, de utilizar las PDI, los dispositivos móviles, sistemas o dispositivos de respuestas, es decir, un Plickr, ¿por qué no? O sea, es una forma de interactuar. O Quizlet, es Quizlet el que tiene ahora un sistema similar a Plickers, que Plickers, no sé si lo sabéis, que está limitado un poco a hacer 5 preguntas. Tienes que hacer sets de 5 preguntas y configurarlo acaba siendo un poco tedioso. Y que se utilizan los códigos estos QR que ellos ponen la posición para dar la respuesta. Y eso tecnológico, la tecnología es la del móvil, del profe habitualmente. Y mesas y sillas fáciles de mover, por supuesto, porque si van a estar haciendo exposiciones, tienen que ser movibles, tienen que ser fácilmente que se puedan cambiar la disposición. Eso en prácticamente todas las zonas. En la zona de desarrollo nos encontraríamos pues con dispositivos móviles de nuevo. Se puede utilizar el sistema Bring Your Own Device si es lo que tenéis en marcha en el centro, ¿por qué no? Auriculares, robots programables, mobiliario más informal, es decir, aquí se asocia también bastante el que haya puff, que, oye, pues mira, para crear ciertas cositas e ir haciendo, pues, algo más, da una sensación de más relajado. A lo mejor preferís tener mesas altas donde estén los robots programables y que se adecuen a las mesas a la altura de los alumnos y que esté todo más controlado. O si tenéis zona maker, poner las impresoras 3D en una zona ahí más fija, que no se mueva. Entonces, ya os digo, esto es según vosotros. Zona crea. Pues crea, desarrolla, podríamos tener las impresoras 3D, depende de cómo lo organicéis. En un ejemplo que os voy a poner, creo que han puesto las 3D, ahí lo más fijo. El croma, que es la pantalla, la tela verde. Si podéis, si no tenéis tela, papel continuo verde seguro que hay. Papel continuo sirve, ¿vale? Problema es la luz. Lo ponéis por la cara que no brilla, porque si no luego se quedan raritos. Aunque hoy en día, como hay aplicaciones que sin la tela verde también nos permiten editar, pero implica un pelín más de trabajo, es otra opción. Si tenéis la opción de pintar una pared de verde, os ahorráis el pon tela, quita tela o... Yo es que tenía un sistema en mi otro cole que era como, yo decía, montaba el mercadillo, me pusieron una cosa que tenía que colgar la tela y se llevaba un ratito el montar y desmontarlo. No tenía aula del futuro, pero transformaba mi aula según mis necesidades. En esta zona, pues también los dispositivos siempre deben tener instalados pues software de edición de imagen, sonido, para hacer podcast, o si tenéis un rinconcito, lo que os he dicho antes, para poder hacer podcast, grabar audios, para hacer animación, por ejemplo, con stop motion. Entonces, pues necesitáis que los dispositivos, que pueden ir de una zona a otra, pues en ese momento, si la tarea incluye realizar un stop motion de hábitos saludables, pues necesitáis eso, que tener la aplicación instalada en la tablet que vayáis a utilizar, o que es lo que principalmente es lo más fácil de utilizar realmente para hacer stop motion. Y necesitáis un espacio que puedan poner los fondos y todas esas cositas. Luego, en la siguiente zona, explora, investiga, pues si podéis tener gafas de realidad virtual, cámaras de 360 o los kits de robótica o tablets con software de realidad aumentada, sería fantástico porque es una forma muy buena de que investiguen. Está muy bien esto de ver el cuerpo humano, tener el corazón en tu mano. No sé si conocéis el Merge Cube, que es como un dado que se puede descargar la plantilla de internet e imprimirlo y montarlo. Creo que cuesta unos 30 euros. Si alguien va a Estados Unidos y lo pilla en oferta en Walmart, hubo una época que lo tenían a muy poquitos dólares. Pero vamos, si no, en Amazon está y suele ser unos 30 euros o más barato aún, imprimirlo, montar el cubo
Y con la aplicación, que es gratis, tiene una parte que no, pero con la aplicación tiene muchas cosas. Tener el sol, que los niños puedan tener el sol si estamos con el sistema solar en la mano, bueno, eso os motiva muchísimo. En realidad aumentada, hay aplicaciones muy sencillas. No sé si conocéis Chromeville, que también, por ejemplo, tiene el sistema solar, tiene la parte de Chromeville Science, que está muy bien, tiene otras libres, que nos permite, pues, ya os digo, el ciclo del agua, investigar sobre todas esas cosas. No es lo mismo hacer el dibujito continuo o la metamorfosis, que lo que te pone en el libro, que verlo, ver cómo una rana, por ejemplo, o una planta la vas alimentando, en realidad aumentada. Para los niños la motivación es mucho mayor. Con el Merge Cube y con CoSpaces podéis hacer un montón de aplicaciones vosotros o ellos, porque es sencillo. Sobre todo para ellos, acaba siendo muy, muy llamativo y aprendes mucho más, ¿eh? Luego, en la siguiente zona tenemos presenta, pues lo mismo, podemos utilizar el Chroma o la PDI multitáctil. Hay estas que son de televisión, que son como una tele, que son multitáctiles, que pueden intervenir varias personas. Y si no tenéis opción a ello, la PDI normal y corriente puede servir, ¿eh? Más si son interactivas, si la tenéis bien configurada y esas cosas. Pues, para hacer presentaciones es perfecto. O a veces no necesitáis realmente la PDI. Pueden ponerlo de otra forma. No sé, pueden hacer una gincana con códigos QR para hacer la exposición y hacerla interactiva. Que participen más los compañeros. Sería otra forma de hacerlo. Vale, entonces, pues estos serían herramientas que se pueden emplear en las zonas del aula del futuro. Y ahora, vamos a ver, ejemplos, que aquí me voy a detener porque hay varios modelos, ¿vale? Es que tenemos, además acabo de añadir la que pusieron ayer. Vamos a empezar con el aula del futuro de Ceuta. Voy a dejarme Murcia para el final. En Murcia, os aviso, vamos muy despacito con el proyecto Aula del Futuro. Ahora han sacado otra cosa diferente. Bueno, le han puesto nombre Edit, pero es muy similar a Aula del Futuro. Ya hay centros que ya tienen lo que es un Aula del Futuro propiamente dicha. Y han colgado su presentación. En el Aula del Futuro de Ceuta, sube la página, porfa, o bájala, es que ya no sé. Lo bueno... dale al vídeo de un paseo por el aula del futuro, porfa. Sí, no tiene sonido. Espera un segundo que comparto otra vez. El aula del futuro tiene su origen en Bruselas. La European Schoolnet, consorcio de ministerios europeos, diseñó en el 2012 lo que denominó Future Classroom Lab, un espacio reconfigurable dividido en 6 zonas: investiga, explora, interactúa, desarrolla, crea y presenta, que tienen como finalidad favorecer y estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo del alumno el verdadero protagonista de todo el proceso. Posteriormente, el INDEF, en el 2015 en España, creó su propio aula del futuro y nosotros, tomando referencia de ambas, creamos la nuestra. El aula consta de 4 espacios más un aula interactiva. En función de las situaciones de aprendizaje que se diseñen, con sus correspondientes actividades pedagógicas
y las habilidades y capacidades que se pretenden desarrollar con ellas, utilizaremos uno u otro, siempre desde la versatilidad y flexibilidad que nos permite trabajar en los mismos. Son los siguientes. Crear. Esta zona está dedicada a la creación de vídeos. Incluye un croma, que permite al alumnado demostrar su grado de comprensión en las situaciones propuestas y presentar o realizar sus trabajos usando dispositivos multimedia. Permite desarrollar su creatividad y sus habilidades comunicativas, además de proporcionarles una situación real para el desarrollo de sus habilidades de presentación y de trabajo en grupo. Facilita la consecución y presenta. Investigar y desarrollar. Se trata de una zona flexible para el trabajo individual o en grupo, el desarrollo de proyectos y actividades prácticas. Este espacio es idóneo para trabajar con los compañeros, explorar, investigar pequeños objetos usando los ordenadores portátiles y los microscopios, desarrollar habilidades para la resolución de problemas o la programación con robots. Además, esta zona la empleamos para desarrollar el aprendizaje informal. Está dotada con 2 mesas grandes, sillas giratorias, sillones cómodos y una grada móvil, monitor interactivo, microscopios digitales y una impresora 3D. Los alumnos pueden ver vídeos, leer, escuchar audios, participar en juegos interactivos y experimentar con aplicaciones. Presentar. Una zona para que los profesores y los alumnos lleven a cabo las presentaciones de sus trabajos, o estos presenten los productos finales que le planteemos en las situaciones de aprendizaje. Dispone de un monitor interactivo y una grada. Con esta disposición favorecemos la acción, la participación y la discusión. Interactuar. Está equipada con un monitor interactivo y 28 equipos de sobremesa. Esta zona ilustra cómo utilizar la tecnología en un aula tradicional para fomentar la interacción y la participación de los alumnos. Intercambiar y explorar. Es ideal para desarrollar el trabajo colaborativo a partir de la puesta en práctica de situaciones de aprendizaje del aula del futuro, fomentando así los equipos de trabajo. Disponemos de gradas móviles, monitores interactivos y un mobiliario versátil que nos facilita la consecución de los objetivos. Vale, puedes, por ejemplo, subir la página y ver, porque claro, esto es el aula del futuro ya bonito, el antes y el después. Es decir, mirad en la foto en CREA, pon CREA, porfa. CREA, ¿cómo comenzaron? Es lo que os he dicho, el papel continuo verde. Papel, pizarra, pared blanca, le ponemos el papel continuo, si no tenemos la tela o no podemos pintar, y ya tendríamos nuestra zona. Ya luego lo que hicieron fue pintar. Entonces ya una vez que la has pintado y además ya tuvieron acceso, pudieron comprar iluminación y sonido, sí es importante tener un buen micro, que a veces se puede acoplar a la tablet y no es muy caro. Y os digo el motivo, porque cuando hablan, pues si el espacio es grande y se oye el ruido de fondo, pues tienen que gritar y luego los vídeos salen flojitos. Con el volumen se les oye poco. Entonces, si se puede tener un equipo de sonido que cumpla las 3 Bs, bueno, bonito y barato, muchísimo mejor. Luego, pasa a la zona de presenta, donde estaban las sillas. Mirad, o sea, el aula normal es el aula con las sillas cambiadas, la disposición. Antes de tener opción de conseguir los asientos en grada, lo hacían con sillas. O sea, si tenéis las sillas, hay en todos sitios. Unos puffs, colchonetas para que estén sentados mientras presentan, que sea más cómodo, bancos de los que suelen tener los de educación física o en infantil. Entonces, es una opción para empezar. Una vez que ya se tiene la dotación de mobiliario bonita, pues claro, además es mucho más llamativa porque además y es funcional porque como se pueden guardar cosas, pues vamos ahorrando espacio.
Entonces, aquí en esta página no os la voy a poner entera porque, vamos, como vais a tener los enlaces, ya luego es que Fran ha conseguido muchas cosas y ya hicieron el graderío. El Investiga y Desarrolla lo unieron en una sala, en una zona, algo fijo. Y ya luego, cuando tuvieron opción de tener mejor mobiliario, pues lo transformaron. Entonces, ya os digo, con lo que tenemos se puede empezar, sí, mientras llega la dotación bonita. Como el enlace lo vais a tener en la presentación, pues podéis seguir mirando para coger ideas. Luego tenemos que en Canarias, al Aula del Futuro, al proyecto Aula del Futuro, le llaman espacios creativos. Ellos lo han nombrado de otra forma, pero es lo mismo. Entonces, en esta página lo que hay es acceso a cómo los centros han ido compartiendo la forma en la que los han transformado. ¿De acuerdo? Sube un poquito y entonces aquí para ver experiencias de centros de Canarias, el cómo lo han hecho ellos, os podéis inspirar y tenéis bastantes ideas para coger. Es decir, aunque ya lo vayáis teniendo quizás más claro, pero es una buena forma de coger ideas y de ver. Cuanto más opciones y más ejemplos, creo que es mucho mejor para que podamos coger y hacer las cosas. Ya os digo, en esta página tenéis, pues eso, cómo han hecho la transformación en Canarias, los centros que se están adhiriendo a espacios creativos. Ejemplos tenéis de gente con más espacio, gente con menos espacio, para echar un ratito leyendo y cogiendo ideas. Ahora nos vamos a ir a Asturias, a las aulas dinámicas. Ellos lo llaman aulas dinámicas. He puesto dos ejemplos. Vamos a ver el CEIP San Pedro de los Arcos, que se centra sobre todo la experiencia que aquí presenta en educación infantil. Esto es del Centro de Nieves, que es embajadora del Aula del Futuro y también tutora de algunos de vosotros, que la tendréis más adelante y seguro que os habla con más detenimiento del proyecto, de los patios dinámicos. Ellos lo que utilizaron también fue la zona exterior del centro. Entonces, si analizamos, Aula del Futuro se distribuye en rincones. ¿Quiénes han trabajado siempre por rincones? En educación infantil. Entonces, aquí está cómo se ha realizado el proyecto de patios dinámicos en el centro de Nieves, para que os vayáis haciendo una idea de cómo lo tienen. Y el cómo trabajan los pequeñajos, que a veces decimos, es que con infantil es complicado. No, con infantil no es complicado. Yo creo que acaba siendo lo más fácil. Si os dais cuenta, ahí tiene la zona verde, es papel continuo, que es lo más asequible en muchos momentos. Y el cómo hace todo. Ya os digo, aquí tiene el proceso, el diseño de todo el espacio. Ahora nos vamos a ir, bueno, a los artefactos. Es que estoy mirando la hora y como quiero que quede tiempo para preguntas. Vale, nos vamos a ir al Instituto Ramón y Cajal de Murcia. Ellos han montado, yo estuve el año pasado cuando la estaban haciendo, lo que llaman un hiperaula. Pues cuando es un centro de la ciudad de Murcia con mucha tradición en trabajo por ABP y tenían un espacio enorme, es como un sótano súper grande, viene a ser el sueño de todo centro. Entonces aquí en esta página han puesto pues cómo han hecho todo el cambio. Si os dais cuenta lo del horario, que ahora después os hablaré de la importancia de registrar, de tener claro qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Para que quede constancia del uso que se hace, para no sea un espacio de, hoy me apetece, voy para allá. No, hay que tenerlo planificado. Y a ellos lo han puesto aquí en su página web. Bueno, esto está en la página web de los embajadores de Aula del Futuro de la región de Murcia, que compartieron con nosotros la transformación.
Entonces, aquí en esta página ya os digo, tenéis acceso a cómo lo han hecho en este centro. Ya os digo, tienen algo que yo creo que muchos centros no tienen y es el espacio tan grande que tenían en desuso y que con sus propios medios han ido acondicionando y tienen un hiperaula, lo llaman de hecho así, porque es enorme. Pero claro, trabajan mucha gente a la vez. Desde aquí creo que también podéis coger ideas para el diseño de vuestro aula del futuro, de vuestro proyecto en vuestro centro. Partieron de un DAFO para ver el punto de partida y ya os digo, lo tenéis todo súper... ¿Podéis poner un trocito? Vale, además este es cortito. Ok, pues... y ya, bueno, y al final aparecen fotos de todo el proceso. Ahora nos vamos a ir, que ahí lo tenéis, eso ya es acabado, les falta que se le cargue bien algunas fotos antiguas, esta real. Es eso, es un sueño ese aula. Luego nos vamos a ir al CEIP Miguel Delibes de Mazarrón, que inauguró su aula del futuro en diciembre. Ahí está de director ahora Ramón Formoso, que es también embajador de la región de Murcia. Es un colegio pequeño y él, pues, en su proyecto pues, llevaba el poner en marcha el aula del futuro. Hay un vídeo después debajo de las fotos que quiero que veáis porque lo explican y van mostrando. Os digo, los logos ellos no los han hecho, los pintaron. Ahora lo veréis en el vídeo. O sea, pon el vídeo un poquito. Además, vamos a ver qué... Quería dar las gracias pues, a todos los vecinos de Miel y los que Pues esta es un aula innovadora en la región. Perdón, que el no poder yo compartir, ya decía yo, es el así se hizo del Miguel Delibes en la página web. Es que quiero que veáis la transformación.
está involucrado toda la comunidad educativa. Por eso os he dicho antes de la importancia de contar, además la tarea en el módulo es contar con la comunidad educativa. Es importante. Aquí ayudaron padres, estuvieron los profes. Los logos del aula del futuro los han proyectado. No tienen los vinilos ni nada de eso. Simplemente pues tenemos la pared blanca. Ahí se ve cómo los proyectaron, los dibujaron y los pintaron. Una forma bastante económica de conseguir las cosas. Y bueno, ya habéis visto un trocito que han estado ahí trabajando todos. Y luego pues fueron consiguiendo, si se puede ahorrar por un lado y agilizar el proceso, pues bienvenido sea. Y además es que si formas parte del cambio, pues a los niños les gusta. Hay un momento por ahí que sale que los niños también participaron en hacer cositas. Vamos a hacer los importantes desde el inicio. Y vamos a hacer eso, que los padres vean, se está transformando esto y sus hijos van a aprender de una forma diferente. Entonces, todo el mundo se siente importante, todo el mundo se siente partícipe y eso es lo que es aula del futuro. Vamos a irnos ahora al aula del futuro del IES Francisco Salcillo, de hacer colegio e instituto. De aquí de Murcia, este fue el primer centro que consiguió sello aula del futuro. Este instituto llevaba trabajando en esta metodología tiempo. Yo estuve de tribunal de oposiciones en el instituto y se los dije, digo, ¿sabéis que tenéis esto? Y no eran conscientes. Luego ahí está otra embajadora y ahí explican todo el proceso que hicieron. Y tienen una cosa muy bonita y es que han utilizado un proyecto de la región de Murcia que se llama Aire Limpio, que empezó en el año 2021 con el tema COVID, pues hubo un plan ahí especial, un proyecto especial para optimizar el uso de los recursos de los espacios al aire libre. Y este instituto convirtió una zona exterior que tienen en gradas al aire libre y lo utilizan para presentar. Entonces, aquí ya os digo, se explica todo y es otra forma más, es otro sitio más de donde podéis coger ideas, ¿no veis? Esta es la zona a la que me refiero. Aprovechando programa Aire Limpio, pues con la dotación económica que les dieron con el proyecto que presentaron, lo utilizaron también para aula del futuro, no es solo con tema aire limpio. Entonces, salieron de lo que es el aula física a un espacio exterior. Ampliaron el proyecto. Entonces, y esto solo se puede conseguir gracias a la flexibilidad de lo que es aula del futuro. Y ya os digo, aquí es un artículo bastante largo donde tenéis todo para coger ideas y lo mismo, cositas que podáis cogeros y que os vengan bien. Y ahora nos vamos a ir al aula del futuro del Virgen de las Maravillas de Cejín, que la inauguraron ayer. No tienen todo puesto, porque además lo pone en la página web. Tengo un vídeo que no me ha dado tiempo a subir, que han puesto en redes. En el artículo, si haces clic en el artículo, Lucía, se abre, pues eso, efectivamente, un artículo donde cuentan cómo realizan el cambio del aula del futuro, cómo es su centro, las características, y van poniendo imágenes del este. Yo en la presentación, según vaya, bueno, una vez que actualicen eso, se pondrá de forma automática. Entonces, pues para que veáis cómo lo han hecho, el cambio. Y es un cole que no es muy grande. Los logos, no sé si al final los consiguieron los vinilos, yo sé que me los pidieron, se los pasé y les dije, pues mira, podéis proyectarlos y pintarlos. No sé al final cómo, porque les estaban tardando. Y aquí tenéis pues eso, un proyecto de otro centro que ha establecido su forma de hacer el cambio y que lo ha reflejado ahí. Y bueno, estos son los ejemplos que he pensado que quizás os vendrían bien. Un poquito de todo, institutos, distintas formas de llamarle al proyecto que hay ahora mismo. Y vale, hemos visto que hay que reflexionar, que hay un modelo aula del futuro, que tenemos que, pues eso, que establecer nuestro punto de partida, tenerlo claro. Hemos visto ejemplos y ¿ahora qué? Pues ahora llega el momento de diseñar. O sea, y hay una serie de consejos prácticos que son bastante obvios, pero es que hay que tenerlos en cuenta. Dibujar un plano sencillo del aula, es decir, coger un plano sencillito.
Siguiente paso, señalar las cosas que gustan, las que gustan y las que gustaría cambiar. Esto es que además es algo que también podrías hacer partícipes a la comunidad educativa con simple formulario de qué te gustaría encontrar, qué es lo que más te gusta de este espacio, qué es lo que menos. Comprender los desafíos que se producen en el aula, es decir, ¿por qué queremos hacer esto? Tenemos alumnos que están desmotivados, que se aburren, bueno, hoy se aburren todos, con todo, con muchas cosas. Es decir, ¿qué queremos cambiar? Hay problemas de disciplina en el centro, los podemos solucionar cambiando la metodología. Hay problemas de absentismo. Vamos, yo sí que os puedo decir que cambiando las cosas, su actitud cambia, porque se gana en una cosa, en motivación. Yo tuve la suerte cuando estaba en mi otro centro, es que ahora mismo acabo de llegar a este y estamos en transición, de ver a los 24 alumnos de cuarto de primaria trabajar a todos. Yo podía desaparecer, no se enteraban. Es decir, eso fue la clase perfecta. 24 alumnos de los cuales 12 eran repetidores. Habitualmente no hacían nada. Habíamos trabajado hábitos saludables y la tarea que les propuse era hacer un stop motion. O sea, estaban todos implicados en los equipos, trabajando con su tablet durante toda la mañana. Genial. Y querían más. Pues pequeñas cositas que hacen grandes cambios, ¿eh? Recomendación para hacer la transformación. Comenzar con 3 fotos de cómo se trabaja en la actualidad y determinar qué cosas gusta y cuáles no. ¿Cuál es el espacio de adaptar? Eso casi que debería ser lo primero. Es, vale, vamos a hacer esto, ¿qué espacio tenemos? ¿O qué espacios? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Lo que os he dicho, que en el IES Ramón y Cajal establecen, tienen un horario para planificación del uso del aula, es decir, ¿quién va a usarla? Y debería haber un registro de cómo se va a saber de quién la ha utilizado. No está de más tener pues, formato papel, papel y se apunta o digital, como vosotros os organicéis en los centros, de pues si a primera hora le tocaba a tercero, pues haya hecho esto. Porque además también se pueden poner las incidencias, se pueden recoger qué incidencias técnicas han sucedido. Por ejemplo, imaginad, yo que sé, que hay que actualizar las tablets y pues eso requieren actualización esto o se necesita instalar esto. Y también qué actividades se han hecho y qué ha funcionado. De una forma muy breve, porque cuando nos dicen tenemos que registrar lo que se ha utilizado, lo primero que solemos es decir, uff, o más papeleo. Es algo muy sencillo. Para que quede constancia, vas viendo la evolución y vas, pues eso, viendo evolución y viendo la utilidad y se va viendo el cambio. Elegir el equipamiento disponible, por supuesto. Si tenéis la suerte de que os dan una dotación fantástica, genial. Y si no, pues de lo que tengáis, empezar a reutilizar, darle una segunda vida. Que hay cosas en los centros que si se les da una vuelta, tienen opciones para convertirse en otras cosas, ¿eh? Diseñar un plan de 10 semanas para el cambio, y ahora os digo, esto viene porque esto está sacado de la página 20 de uno de los libros que os dejo al final, de transformar los espacios metodológicos. Y establece un plan de 10 semanas para el cambio. Si son más, no pasa nada. Pero sobre todo, diseñar un plan para el cambio. E ir recogiendo los avances de pruebas de los avances de cada fase. Nosotros cuando aquí los embajadores se ponen en contacto a algún centro con nosotros, les decimos, ir haciendo fotos de la transformación, de cómo vais haciendo las cosas. En el vídeo del Miguel del IBES, por ejemplo, aparece. Es importante, se parte de aquí, luego queda así, para que se vea el esfuerzo realizado y se vea, también se pueden detectar errores. Y sobre todo, al final, sacar 3 fotos nuevas para demostrar lo conseguido. Es como cerrar el círculo. Partíamos de aquí, estaba así, queríamos cambiar esto, al final hemos hecho esto. Y todo ese proceso, tenerlo documentado de alguna forma, ayuda muchísimo. Haz clic en diseño del boceto, no, en el otro lado, porfa. Ahí, es que tengo otro enlace. No, ahí no, en el otro lado. Es que esta tiene 2. Vale, hemos dicho hacer el diseño en papel. De acuerdo. Además, en el curso se os pide que hagáis un diseño y aquí se dan una serie de herramientas que podéis utilizar. Home by Me, hay algunas más sencillas, esta sencillita, es bastante intuitiva. Ya sé que el tiempo es limitado, entonces tenemos Planner 5D, Room Styler, la de IKEA también nos puede ayudar.
para utilizarlas. Entonces, aquí os he dejado los enlaces de las herramientas que además luego aparecen también en el curso. ¿De acuerdo? Y vamos, esto era por deciros dónde lo teníais, en el curso aparecen y ya os digo, hay bastantes. Está la Sweet Home 3D y Flood Planner, sencillitos, vale, nos permite un diseño gratuito, pero bueno. Y ya os digo, herramientas lo que más se os ha, pues eso, que depende de la destreza y cómo lo vais a plantear, pero yo partiría de un dibujo en folio. Primero lápiz. Análisis de los espacios de aprendizaje. Vale, aquí es importante, se sugiere que se realice una lista de cotejo. Esta lista, bueno, aquí he puesto una imagen solo de una serie de ítems. Sería importante, sube para arriba, porfa, donde pone lista de cotejos se abre el enlace de dónde está este documento. Es un documento que está en el aula del futuro del INTEF, en la página web. Y el grupo de docentes que vaya a llevar a cabo toda esta transformación, se podría empezar a analizar el espacio con esta pequeña lista de cotejos como un punto de partida para reflexionar sobre el espacio. Entonces, ya os digo, os lo he dejado ahí para que os lo podáis descargar si lo queréis. Y están ahí los ítems, los 20 ítems que se consideran un poco pues, lo más importantes. Eso también está adaptado ya os digo, de uno de los libros que os dejo al final de la presentación, por si queréis más. Y ya luego, bueno, tenemos eso, que seleccionar el mobiliario. Seleccionamos el mobiliario, pues, teniendo en cuenta, primero, presupuesto. Esencial. Primero, tener en cuenta el presupuesto que tenemos, que nos han concedido o que nos van a conceder. Y si no, lo que os he dicho antes, partid de vuestro centro, de los recursos que tenéis. Seguro que hay cosas que que están infrautilizadas y que se les puede dar una nueva vida. Entonces, es vosotros con vuestras características, ya os digo, sería un poquito así. Y luego, bueno, esto sería prácticamente todo. Me dejo un rato ahora para preguntas. Y aquí es donde está el para saber más, que los 4 libros que os he dejado, que tienen los enlaces, pautas para adaptar el mobiliario. Algunos están solo en inglés, ¿de acuerdo? Porque no los han traducido. Está un enlace a los espacios creativos Sí, puedes abrirlos si quieres para que vean. O sea, son PDFs, son guías. Pautas para estudiar y adaptar los espacios de aprendizaje a centros educativos, que está muy bien y es de donde he sacado la información esta de los consejos prácticos y la lista de cotejo, un poco resumida. Pues habla un poco de los estudios, de cambios que se han hecho y consejitos. Esta es la misma, pero está en inglés. Esta sí está traducida. Yo es que prefiero leérmela en inglés, pero bueno. Luego tenemos el enlace a los espacios creativos de Canarias, que está enlazada también a la página web del Aula del Futuro del INTEF, que os la recomiendo. Tenéis, y aquí tenéis eso, cómo lo han hecho ellos, lo de los espacios creativos. En la anterior de sugerencias teníais, ahí está la guía del Gobierno de Canarias, el cómo lo han hecho, cómo es su proyecto y toda la información. Y luego, pues eso, si queréis datos de creación de Aula del Futuro más estadísticos y más, pues también tenéis bibliografía, Proyecto ITEC. Y aquí se analiza sobre todo eso, la repercusión del Aula del Futuro en los centros, cómo ha ido y entonces esa información que luego se nos plantea, oye, sí, ¿este cambio para qué? Pues ¿para qué? Pues algo muy sencillo. Aquí hay estudios que avalan el cambio metodológico y el cambio de espacios y la adaptación de espacios, que no es una moda, que a veces se nos acusa a los docentes de, es que, vamos a ver, no experimentamos, los niños no son cobayas,
son tesoros, como yo digo, y lo que queremos es lo mejor para ellos. Y si ellos aprenden de una forma diferente, pues tendremos que adaptarnos y hacerlo. Y Aula del Futuro nos proporciona eso. Para mí proporciona un entorno motivador para el alumnado, que sí que exige, seamos sinceros, exige un cambio en nosotros. Pero es que para mí es una inversión de tiempo, porque a la larga salimos ganando. Si hay motivación, los problemas de disciplina se reducen. Se hacen las cosas y, como yo digo, si es que estudian y trabajan más así que de la otra forma. Porque si tienes que hacer, no sé, imaginaos que tienes que hacer una infografía, eso viene a ser sencillo. Pero si tienes que presentar un vídeo, un programa de televisión utilizando el Chroma y todo eso, te tienes que documentar, tienes que trabajar muchas destrezas, muchos ahora saberes, muchas competencias a la vez. Y el aprendizaje es mucho mayor. Y además realmente aprenden más de esa forma. Y ahora estoy abierta a vuestras preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Y bueno, vamos a esperar a que los participantes, si quieren lanzar alguna pregunta. Sí que hay una, hemos ido contestando nosotros, algunas de ellas, y ya más relacionada con lo que ha sido la ponencia, pues dice qué entidad os ha aportado la dotación de tantos materiales. Quiero aclarar que nosotros de momento en Castilla-La Mancha no tenemos ninguna subvención ni nada que se le parezca para la dotación de materiales, como en otras comunidades autónomas, no así todas, y que los centros que han iniciado, han pasado ya, y que algunos de ellos están aquí también en este grupo de la fase de formación, que están preparando o están ya, digamos, colocando, disponiendo el aula del futuro en sus centros educativos, están aprovechando también mucho de lo que ya tienen y, bueno, buscando inversiones. Si tú les puedes contestar de todas, un poco así en general, o bien de tu propia comunidad autónoma, o bien de otras comunidades, cómo has ido viendo, qué acceso han tenido bueno, a la compra de ese material, cómo lo han hecho o cómo lo han adquirido. También has dejado muy claro que bueno, pues que también salen, bueno, opciones a poder, no voy a decir, no sé, no quiero decir apañarse, pero en un principio para arrancar, pues ver también lo que se tiene en el centro y que se puede adaptar a lo que estamos buscando mientras van llegando las cosas. Entonces, bueno, si les quieres contestar con algo de ejemplo de otras comunidades autónomas. Sí, sin problema. Vamos a ver. De lo que habéis visto, por ejemplo, Ceuta es territorio MEC. Entonces, y además Fran empezó, que es el pionero en toda esta transformación, empezó, como habéis visto, con recursos propios del centro. Aquí en la región de Murcia, os cuento, ahora han sacado que hoy se cerraba lo de un programa que lo han llamado programas EDIT, aulas EDIT, que no lo quieren llamar realidad aumentada, es que aula del futuro, os digo, es que aquí por tema competencias en las direcciones generales está aula del futuro para formación de profesores, que lo lleva una dirección general, que es la que está tramitando lo del aula del futuro aquí en la región de Murcia, y luego hay otra dirección general que debería llevar el programa Aula del Futuro destinado a desarrollarlo en los centros. Pues bueno, esta dirección general lo ha transformado este año y lo ha llamado Aulas EDIT. La filosofía es Aula del Futuro, pero no nombran la palabra Aula del Futuro en ningún lado, porque el proyecto implica, pues eso, dotación para creación de rincones tecnológicos. De hecho, han establecido como diferentes programas de Aulas EDIT, diferentes dotaciones. Entonces, hoy se cerraba el plazo para presentar eso. Entonces, este año va a haber, creo que eran 100 y 120, 100 dotaciones para primaria, 120 para secundaria, para 100 centros, 120 centros de secundaria, para hacer esa transformación, previa presentación de proyecto. Pero eso sería lo que acaban de lanzar, realmente es el primer paso que se da. Otras comunidades, os digo, es que hasta ahora Murcia no tenía nada, estaba bastante parado por parte de la administración. Ahora han dado este pasito. Yo estuve luchando para que lo dieran un poco antes, pero no había forma. En Extremadura, por ejemplo, tienen un programa de Aula del Futuro muy completo y muy potente que muchos centros están lanzando. Ellos hacen lo mismo, crean convocatorias para ir dotando a los centros y además dan ideas de reciclaje de material del centro.
Lo que os he dicho, voy a ver si consigo el enlace y lo pongo en mi presentación y así os sale de Extremadura. Es que me llega la información por Telegram y no me ha dado tiempo y no me da tiempo a procesar todo, pero sé que Ruby lo puso el otro día, imágenes de cómo con cosas del cole, de un colegio, lo estaban transformando en los graderíos. Eran eran como armarios que les estaban dando una vuelta. A falta de dinero tenemos que ingeniárnoslas. Lo ideal sería que la administración nos lo proporcionara. Como no, pues yo siempre he dicho, just my imagination. Si quiero conseguir una cosa, yo era mi aula. Yo no tenía aula del futuro, yo era, venga, hoy toca grabar croma. Venga, tengo de 9 a 11:30 con ellos, pues soy especialista en inglés también y salía mucho. Pues esta mañana es grabación de croma. Me organizaba. Hay comunidades que sí, pero se está empezando realmente en todas. Y la mayoría, aquí en Murcia, por ejemplo, las aulas que os he enseñado lo han hecho con recursos propios. Es decir, no hay una dotación. Sí han aprovechado que aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, en tema TIC, hay varios proyectos. Está el cable amarillo, que se enfoca en robótica. Entonces, si tengo la dotación de robótica, pues ya tengo una parte. Son centros digitales, hicieron proyecto de centros digitales, también en el 2021 se lanzó, donde los centros se les dotó con tablets y con Chromebooks. Entonces, si simplemente teniendo una tablet y Chromebook, ya tienes mucho ganado. O sea, una tablet es un dispositivo súper potente porque tienes acceso a hacer programación, tienes realidad aumentada, puedes grabar vídeos, puedes grabar audios. Para mí es una de las mejores herramientas que hay. Si tienes un Chromebook o tienes un portátil, puedes editar documentos de una forma diferente y no se necesita uno para cada alumno. Yo cuando empecé con el tema tablets y todo este tema, yo tenía 6 tablets para 24 alumnos y eran 6 tablets que compartíamos 3 clases. O sea, teníamos como un horario un poco establecido, bastante informal, de hoy quiero yo las tablets, hoy me hacen falta para esto. Entonces, lo hacíamos así, que no había para todos. Luego ya sí tuve acceso a unos Chromebooks, pero seguía prefiriendo tener mi tablet para hacer las actividades. Nadie me proporcionó nada, ¿eh? Lo único que me compró el centro fue la tela. Bueno, pues Mari Carmen, gracias por tu respuesta. Esto añadir que yo creo que la preocupación que creemos la preocupación que más tienen los centros participantes, tanto en esta fase como en la fase de innovación, es el tema del mobiliario, porque en Castilla-La Mancha, a través de los grupos de transformación, de grupos de trabajo de transformación digital, en el que todos los que están en esta fase y que están participando de esta formación esta tarde, están o bien por STEAM o por la resolución general y van a recibir una dotación económica y van a tener opción a comprar dotación tecnológica que al final el fin de eso es que bueno, pues pueda estar en el aula del futuro, aunque ahora se van a formar en ello este año. Por tanto, eso ya lo tienen avanzado, no se van a encontrar sin nada como los compañeros y compañeras del curso pasado que no tuvieron ninguna dotación y la están teniendo este año. Entonces, bueno, es algo extraordinario, pero que va a venir muy bien para las aulas del futuro. Y luego, bueno, pues el tema del mobiliario, que los compañeros y compañeras recojan esas propuestas y, bueno, pues iremos caminando poco a poco en ese tema. Luego, mira, dice, ¿cómo motivar al profesorado reticente a utilizarlas? A utilizar, entiendo, el aula del futuro. Si has vivido algún caso o, bueno, te sabes la referencia de otras comunidades, la tuya propia. Vale, aquí viene, me río porque si supierais que este año en el centro que estoy las tablets solo las puedo utilizar para hacer fichas online, jugar a World War. No puedo usar las tablets para hacer realidad aumentada ni para que me hagan un stop motion. Tengo una lucha, las tienen configuradas, que está todo bloqueado, ni un documento colaborativo. Me mosquea un poco porque es que no tienen razón. ¿Cómo se motiva al profesorado reticente? La experiencia que viví en mi antiguo centro fue contagio de los alumnos. Yo os cuento, yo empecé, éramos 3, uno de los paralelos no lo hacía, el otro sí, realmente éramos 2. Claro, si tú ves que los alumnos de una clase están haciendo cositas, van contentos, pero van contentos no porque era todo happy guay, que vamos a ver, es que mis alumnos me explicaron la guerra civil y la historia de España a través de stop motion. Para hacer eso, tuvieron que, primero, consensuar el texto.
Lo tuvieron que aprender, porque luego tenían que grabarlo, no lo podían leer. Tuvieron que hacer el storyboard, luego hacer el diseño de cómo iban a ir escena a escena. Claro, si tú dices que haces eso, pues claro, y los niños van bien, les gusta y se lo pasan bien, y ellos no concebían, por ejemplo, mis alumnos no concebían que estuvieran estudiando. Ellos decían que cuando empezamos con el tema tablet que iban a jugar, digo, si vosotros supierais lo que estáis haciendo. Entonces, además se contagió en aquel centro porque empezamos así y luego todo el mundo empezó a utilizar tablets, se dieron cuenta de que, oye, es que si hacemos esto, yo empecé con códigos QR, haciendo podcast, lectura en voz alta, la grabábamos, yo lo subí a SoundCloud, lo que ellos habían hecho, el texto, lo poníamos en un libro digital con su código QR y eso se publicaba en el blog de clase. Claro, si tú ves que los alumnos disfrutan y que mejoran los resultados de lengua, por ejemplo, y quieres que los tuyos también estén contentos y que se vayan motivando, acabas abriendo tu mente. Y yo lo vi como gente muy reticente, porque lo consideraban que que era una pérdida de tiempo, acabaron haciendo cositas y sus alumnos les proponían. Se les quitó un poco el miedo, que yo creo que es a veces lo que hay, de que el alumno sepa más que el profe. Sí, saben más que nosotros, ¿eh? Yo estoy segura. Bueno, yo cuando empecé con el stop motion, yo solo conocía una cosa de la herramienta, que había que hacer 3 fotos para tener un frame. Ya está. Yo los conocí a mis alumnos en septiembre y en noviembre les propuse para los derechos del niño hacer el stop motion de lo que habíamos trabajado de derechos del niño. La única duda que yo les podía resolver era, chicos, tenéis que hacer 3 fotos, movéis un pie del muñeco, otras 3 fotos y luego así se hacía el vídeo. Luego me enseñaron a borrar frames, que podían borrar una foto, repetirla, me enseñaron un montón de la app. Yo no tenía ni idea. Miedo, ninguno. De hecho, ellos nunca se dedicaron a buscar cosas fuera. Entonces, y los demás profes, claro, si haces semana cultural, por ejemplo, las cosas van llegando a los padres, se acaban contagiando simplemente. A veces es por el hecho de no quiero ser menos. Digo, si es que os estoy diciendo que así, yo uso libro de texto, porque había que usarlo, me venía bien para algunas cosas, pero luego la hora de crear, la hora de que ellos comunicaran los resultados, pues mira, antes que me hagan un examen de rellenar huecos de la historia de España, de sexto, que es un tanto Austrias, Borbones y compañía, pues si te lo explican, te cogen un aspecto de todo lo que han estudiado previamente y te lo reflejan en un vídeo, pues como que aprenden más y el clima de clase cambia. Ya os digo, por contagio, acaban dándose cuenta. Muchos de ellos. Defiende, Mari Carmen, con que creen, algunos de los del centro, creamos en ello y se irán sumando y subiendo, entre comillas, al carro el resto de compañeros o poco a poco. No necesariamente tenemos que estar todos. Javier Sánchez pregunta, dice que ¿cuál consideras que es la ratio ideal para un aula del futuro en secundaria? Ups, bájame la ratio. 10, 15 alumnos sería ideal. O sea, pero no solo para secundaria, para primaria. Quizás en secundaria te puedes poner con 20 porque son más autónomos. Yo iría subiendo un poco, lo siento por los de secundaria. Yo la ratio de secundaria la dejaría en 20 y la de primaria las dejaría en unos 12, 15. Siempre que nos adaptemos, claro, a lo que realmente tenemos en las aulas. Y luego las medidas organizativas de los centros también, a la hora de poder asistir o ir al aula del futuro, dentro de los horarios. Claro, es que es eso, luego hay que hacer como un encaje de bolillos para todo, pero que es fundamental, si tenéis apoyo, utilizar el apoyo ese día. Yo lo utilizaba a veces, me venía muy bien. Desdobles, claro. Claro, en secundaria que hacéis desdobles, entonces en primaria tenemos los apoyos, pues a veces los utilizas. Bien, pues no vemos ninguna pregunta más. No sé si sabemos si algún compañero o compañera quiere preguntar algo más y si no, pues vamos finalizando. Mari Carmen, no sé si quieres añadir algo más tú. Si algún compañero o compañera de los asesores del centro regional queréis también añadir algo o decir algo. Si están preguntando los compañeros cómo pueden acceder luego al vídeo, lo que es la información de la sesión, los coordinadores de Aula del Futuro en los centros educativos tienen un papel importante
y como tal son ellos y ellas los que forman parte del equipo de Teams donde se va a dejar la sesión de hoy para que os la puedan pasar y la podáis bueno, pues verla en grupos o como os decidáis en los centros, con lo cual toda la información luego a través de los coordinadores de Aula del Futuro en vuestros centros educativos. Mi presentación se la hacéis llegar, ¿verdad? Que os pasé el enlace. ¿La tienen ya o se la hacéis llegar? No, todavía no lo tienen todavía. Una vez vale, que pues ya haya pasado la sesión de hoy, pues ya aportamos el material. Vale, no, genial. Que cualquier cosa que queráis, que me tenéis ahí, soy la tutora del grupo G. Sí, bueno, está diciendo Lucía que el enlace de Mari Carmen lo ponemos también. No sé si se refiere a que lo vamos a poner ahora o lo subimos al equipo de Team para concentrar el material allí. Y luego ya los centros también, que es importante destacar la figura del coordinador o la coordinadora, que lo gestionen dentro de los centros educativos. Entonces, bueno, yo no sé, compañeros, compañeras, ¿tenéis algo que añadir vosotros? Pues nada, mientras nos vamos despidiendo, Mari Carmen, muchísimas gracias por todas las aportaciones, la visión tan amplia que has dado del aula al futuro en este equipo, lo que has aportado en cuanto a conocer otras aulas del futuro y cómo esto se está moviendo mucho y rápido. Y bueno, creemos que a los centros les ha dejado bueno, yo creo que una muy buena información y bueno, para empezar y punto de partida. Sabemos también ya que hay centros nuestros, incluso aquí, que ya tienen muy avanzadas, o avanzadas, entre comillas, sus aulas y que están pues ya más cerca del funcionamiento y otros compañeros y compañeras que bueno, centros educativos que parten totalmente de cero y que esto les está sirviendo, les tiene que servir muchísimo. Dice compañero Juanjo, recordar que la plataforma Moodle ya está plenamente activa, que utilicen los foros. Está Juanjo, pero digo, por si puedes tú, que quieres decirlo, abrir micrófono o lo digo, que utilicen los foros, está diciendo Juanjo. Se utilicen los foros de la plataforma, vale. Juanjo, sí. Sí, únicamente para asegurarnos los tutores de cada uno de los grupos que la información llega y un poco pues también para conocernos y para establecer de alguna forma algún contacto con cada uno de los integrantes de nuestros grupos y así aseguramos pues una cierta fluidez en la comunicación, ya está. Y bueno, también pues si hay alguna persona que todavía no ha entrado o no se ha matriculado en la plataforma en el Moodle, pues recordar que lo hagan pues para arrancar ya cuanto antes, únicamente era eso. Sí, añade igual Lucía lo que acaba de decir Juanjo, que por favor se matriculen ya porque queda todavía gente por matricular, por hacer esa automatriculación, gente de algunos compañeros y compañeras de algunos centros. Y nada, a los centros educativos, a los que estáis, a los participantes, los y las participantes de los centros educativos, en este proyecto de formación, esta formación de esta tarde, en la que Mari Carmen nos ha aportado información y diferentes, para que podáis investigar, entre comillas, y podáis pararos y ver, o bien en grupos, o bien todo el grupo de los que formáis parte del aula del futuro en el centro, pararos en esa presentación de Mari Carmen, investigar esas herramientas y, por supuesto, ver qué se está haciendo ya en comunidades autónomas o centros educativos de otras comunidades autónomas que ya están funcionando con el aula del futuro a pleno rendimiento. Que no descartéis que muchas de las actividades que tenéis en los centros, que hacéis en los centros educativos, se encajan perfectamente dentro de lo que es el aula del futuro, que vais a tener los recursos en los que os vais a formar con los grupos de trabajo y que y bueno, también tenéis la página de donde se van subiendo experiencias de Castilla-La Mancha, que vamos a incluir ya también alguna experiencia por parte de algunos de los centros educativos de aquí de la fase de formación, que los que hay hasta ahora es de la fase de innovación, que tenéis los embajadores y bueno, pues apunta Lucía también por aquí, que no, pues eso, que no dudéis en llamarnos, en preguntarnos y que nosotros pues iniciamos también en breve visitas para ver centros y para poder acompañaros y ayudaros en todo lo posible. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias también a todos los y las participantes y nada, Mari Carmen, lo dicho, muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos. Seguimos trabajando a través de la plataforma Moodle. Mari Carmen es tutora de un grupo, por lo tanto ya conocéis a los que tengáis, a los 3 o 4 centros que estéis en el grupo de Mari Carmen, ya la estáis conociendo esta tarde.
Y pues nada más. Y si me admiten en lo de Toledo, voy a Toledo, ¿eh? Claro, Mari Carmen se viene a la digitalización. Y sí que es importante también lo que acaba de decir Mari Carmen, porque en el Congreso de Digitalización el 25 de marzo va a haber una especie de stand de Aula del Futuro y también va a haber una mini simulación de lo que sería el Aula del Futuro. Entonces, bueno, seguramente más de una de los que estáis participando esta tarde estáis apuntados al Congreso y si no, no lo sé, Leticia, si está todavía la gente a tiempo de inscribirse, si está abierta la inscripción, que no lo sé. Así que ya sé que Mari Carmen y alguno de vosotros estáis y nada, pues nos vemos. Es que desde el Vamos a ver momento y a conocer, me nos enteré conocemos que lo virtualmente. abríais. Claro, yo cuando me enteré que lo abríais al resto de España, primero dije, wow, qué oportunidad tienen en Castilla-La Mancha. Y cuando, sinceramente, tenía cierta envidia, digo, qué bonito, aquí no hacen nada. Y cuando vi que teníamos la opción desde fuera ir, me apunté. O sea, el 25 en Toledo estoy sí o sí. Pues allí nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias, que paséis buena tarde, lo que queda de ella. Y bueno, pues ahí estamos. Venga. Ok, venga, muchísimas gracias. Chao. Adiós, adiós, adiós.